Ya hemos mencionado antes definiciones o alguna definición estándar de lo que es la misericordia. Para refrescar un poco tu mente, hemos dicho que la misericordia es no dar al culpable lo que se merece. Es no dar juicio al que juicio merece. En palabras más simples, es no dar el pago por su pecado al pecador. Esa es la correcta definición de la misericordia, que se traslapa con la gracia, pero esa es su diferencia con respecto a la gracia. La gracia la definimos más en un sentir de es un regalo inmerecido. Pero la misericordia es no darte lo que mereces. ¿Sí podemos ver la diferencia entre una y la otra? La semana pasada, por ejemplo, estuvimos viendo en Salmo 14, donde creo que nos quedó muy en claro, el texto es muy simple de entender, muy claro, de que todos somos necios y en necesidad de salvación. ¿Por qué? Porque por nuestro pecado necesitamos de la misericordia de Dios para que el juicio divino no caiga sobre nosotros. Eso es algo que quedó claro. Que el necio necesita salvación, o más bien, que todo hombre necesita salvación, pero el necio la rechaza. Ese fue el título del mensaje la semana pasada. El problema, iglesia, que hay un problema, un tipo de dilema de clamar por misericordia, es que Dios no escucha a los pecadores. Tú te preguntarás, ¿cómo, pastor? ¿Cómo que Dios no escucha a los pecadores? ¿Me está sacando una doctrina nueva de la cual no se ha escuchado en la historia del mundo cristiano evangélico? No es ninguna doctrina nueva, lo dice la palabra de Dios. Lo que ya es claro es que todos somos pecadores. En la Escritura hay un pasaje del Nuevo Testamento que habla al respecto. Te lo voy a citar, Juan 9:31. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, ¿Dios qué? No oye a los pecadores. Pero hay un pero, buenas noticias. Siempre que hay un pero en tu Biblia, normalmente son buenas noticias. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Pareciera que son nuevas noticias a primera vista. Y ciertamente lo son. Pero vamos a profundizar en por qué lo son. La semana pasada también vimos que por naturaleza no tememos a Dios, que es básicamente haciendo alusión al texto que acabo de leer. El que teme, si alguien teme a Dios, ya vimos en Salmo 14 que no tememos a Dios. De forma que si queremos interpretar nuestras vidas a la luz de este pasaje que te acabo de leer de Juan, Dios no nos oye, ya que la única oración que Dios oye es la oración del justo, no la de los pecadores. Es la oración del justo la que puede apelar a la misericordia de Dios. Y es ahí donde está el conflicto. No sé si me vas entendiendo en el flujo del argumento. Es ahí donde va el conflicto. Porque el justo en teoría no necesita clamar por misericordia. ¿Tiene sentido? ¿Por qué un justo habría que clamar por misericordia? ¿Por qué? Porque debido a que es justo, no hay culpa. No hay juicio o pago el cual tenga que saldar. ¿Por qué el justo tendría que pedir misericordia? No tiene sentido. No lo tiene. Es como el que tiene yacimientos de agua, cisternas llenas de agua, y esté rogando a alguien que le dé una gota de agua para saciar su sed. ¿Tiene sentido? No tiene. Y aquí es donde va a hacer sentido. La respuesta es que solo ha habido un justo en toda la tierra. Y ese no fue Moisés, tampoco fue el rey David, tampoco ninguno de los profetas o patriarcas del judaísmo, tampoco los apóstoles de Jesucristo.
ni ningún predicador de siglos pasados o de nuestros tiempos, por muy piadoso que se vea. Salmo 14, vuelvo a repetir, fue muy enfático en la semana pasada y nos dijo esto de manera repetida: no hay justo ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Ni siquiera tú, ni siquiera yo. Por consecuencia, todos nosotros necesitamos de la misericordia de Dios, pero ya acabamos de aprender que Dios no escucha a los pecadores. Solo la oración del justo es escuchada y el justo no necesita misericordia, pero el justo la pidió por los injustos. Y es aquí ya donde todo empieza a hacer sentido. Es aquí donde la luz a lo largo del túnel se empieza a ver. Jesús es el único justo, iglesia, que ha caminado esta tierra, que oró por misericordia, pero no para Él, sino para los injustos que somos nosotros, en a su Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, le digo a su Padre, dales misericordia, aunque lo que merecen es tu ira. Es la oración del Hijo justo de Dios la que apela a la misericordia de Dios. Es la oración del justo la que Dios oye, como veremos hoy en Salmo 17. Amén. El título de mi mensaje, iglesia, esta mañana es el siguiente: la oración del justo desborda la misericordia de Dios. ¿Te gusta la palabra desborda? La oración del justo no nada más da, no nada más entrega, no nada más otorga, desborda la misericordia de Dios. Como alguien que se complace en dar la misericordia. Mi mensaje esta mañana tiene 4 subénfasis. Cada uno de ellos nos muestra el proceso de intercesión del justo para que aquellos que necesitan misericordia veamos cómo esta oración del rey David nos apunta en realidad a un mejor David, que hace una mejor oración, en donde esta es la antesala de esa oración. Uno que sí fue en verdad justo y que por su perfil sí tiene la bendición de ser escuchado por Dios para clamar por misericordia para los injustos que somos nosotros. Vamos a ver el primero de ellos, versículos 1 al 6, Salmo 17. Acompáñame a leerlo nuevamente, por favor. Oración de David. Nos dice esto: oye, oh Señor, una causa justa. Atiende a mi clamor, presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos, que de tu presencia venga mi vindicación, que tus ojos vean lo que es justo. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque en cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de los caminos de los violentos, mis pasos se han mantenido firmes en tus sendas, no han resbalado mis pies. Te tengo que confesar algo, que yo como padre de 3 niños que soy, hay momentos en los que tengo mis preferencias. Si tienes hijos, me vas a entender. Los amo a todos igual, pero tengo mis preferencias. Y te voy a decir qué es lo que hace que facilite mis preferencias hacia uno u otro de mis hijos. Esto varía, es constante, todo el tiempo se está moviendo. No es nada lineal hacia uno. Y lo que facilita mis preferencias en un momento determinado, en un día en particular, a veces no dura un día, nada más dura 5 minutos, pero se trata de lo mismo, es que me es más fácil prestar oído a aquel de mis hijos que ese día se ha portado muy bien.
a diferencia de aquel que está obrando de manera injusta, rebelde y pecaminosa. Me es más fácil estar atento a las necesidades, al clamor, a la súplica del que mantiene una conducta apropiada, sometida, honrosa, que revela, que entiende que su único mandamiento es honrar a su padre y a su madre, y obviamente honrar a Dios a la luz de ese proceso. Me es más fácil escuchar así. ¿Te ha pasado o soy el único aquí malo que hace acepción de personas? Bueno, ¿por qué Dios permite que experimentemos eso? Él nos creó a su imagen y semejanza y obviamente en las cosas que no son malas estamos reflejando su imagen. La pregunta es si eso es malo. Yo diría que no. El texto creo que nos invita a considerar que no es malo. No sé tú, pero yo lo que veo en el primer énfasis del texto esta mañana, versículos 1 al 6, es que Dios atiende al clamor del justo. Y el justo se siente con la confianza y la garantía de saber que será escuchado. ¿Lo puedes ver en el texto? Yo lo veo en el texto. Vamos a leerlo nuevamente, vámonos más despacio. ¿Cómo Dios atiende al clamor del justo? Dice, oye, oh Señor, una causa justa. ¿Te das cuenta cómo empieza? Como jactándose de su propia justicia. Como anticipando que Dios tiene que escuchar esto. Porque está apelando a su carácter justo. Y por eso hace esa declaración. Oye, una causa justa, como que si hay algo, de todo lo que hay que oír, si hay algo que tienes que poner atención, Dios, es a mi clamor. Es a mi oración. Porque se alinea ¿a qué? A tu carácter y a tu persona. Atiende a mi clamor. En otras palabras, presta oído a mi oración. Y luego da esta declaración, lo da con un sustento, no nada más, no es emocional. ¿Cómo sabemos que no es emocional? Sino más bien en base a los hechos, en base a la conducta, en base a la integridad del corazón, dice que no es de labios engañosos. Wow. ¿Quién de nosotros, con un corazón sincero, honesto, puede orar esto? Yo no me atrevo a orar esto. Que no puede haber engaño, que no hay potencial de engaño, que no ha habido engaño en algún punto en mi vida, en mis labios. Sería un hipócrita si te dijera que ese soy yo. Luego continúa, que de tu presencia venga mi vindicación. En otras palabras, soy íntegro, vindica mi justicia. Sé tú el que exalta mi carácter. Que tus ojos vean otra vez, énfasis en la palabra, lo que es justo. ¡Wow! Se ve como un justo, ese que está orando esa oración. Estoy de acuerdo en que ese podríamos ser nosotros en algún punto en nuestra vida, con respecto a alguna situación en particular, de la cual tal vez nos están acusando de injustos. Pero es una ventaja, es como una foto de una película, no la película entera. Aquí lo que vemos es alguien que no es, me da la impresión que no está hablando de una película, está hablando de un hábito de vida. Que tus ojos vean lo que es justo. En otras palabras, ya está invitando los oídos de sus sentidos de Dios, ¿no? Hablando de que Dios tiene sus sentidos, ya invitó que su oído ponga atención, ya invitó que sus ojos pongan una mirada en las profundidades de ese corazón para que compruebe que lo único que va a encontrar es justicia. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. ¿A qué se refiere con que nada halló? ¿Que no hay nada, que está hueco? Obviamente no. Tenemos que seguir el flujo de la información, el flujo del argumento. Nada de injusticia hay en ese corazón. Todo lo que hay ahí es recto, es justo,
es íntegro, se alinea al carácter y a la voluntad de Dios. Dice, nada hallaste, he resuelto que mi boca no peque. Otra vez énfasis en las palabras, pecado, engaño. En cuanto a las obras de los hombres, ahora está haciendo una comparación, un contraste. Hay hombres y todos quieren hacer sus obras. Muchas de ellas se jactan de ser buenas. En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, en otra palabra, por la guianza de tu palabra, la palabra que tú inspiraste y que ahora yo tengo revelada en un libro. En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de los caminos de los violentos. Entonces, ¿qué es lo que nos da qué es lo que fabrica a una persona así? ¿Qué es lo que ayuda a que una persona no haya engaño en su boca, no haya maldad, injusticia en su corazón? Según el testimonio de este que ora, de este que vemos aquí en el texto, son las palabras de los labios de Dios. Y no tenemos que sobre espiritualizar nada, aquí están. Estas son las palabras de los labios de Dios. Esto es lo que guarda a una persona y le ayuda a formar un carácter que le permita orar a la persona en este sentir. Obviamente seguimos cayendo del estándar. ¿Quién se atreve a colgarse esta medallita? Yo no. Porque habrá fotos de este sentir en mi vida. Pero la película entera, no. Para nada. Dice, yo me he guardado de los caminos de los violentos. ¿Okay? También hay una responsabilidad humana, ¿te das cuenta? O sea, su palabra lo instruye. La palabra de Dios es la que limpia su mente, es la que transforma su pensamiento, pero Él pone en acción esa palabra. Y Él dice, yo me he guardado de los caminos de los violentos. O sea, hay una responsabilidad humana. No voy a excusarme y no voy a decir que pequé, pues porque tú no me ayudaste, Dios. No, o sea, sí, todo el tiempo necesitamos la ayuda de Dios, pero también es tu responsabilidad morir al pecado, morir a la tentación del pecado. Y aquí el salmista lo entiende. Dice, mis pasos, habla de sus pasos, no de los pasos de Dios. Mis pasos se han mantenido firmes en tus sendas. Ahí sí ya habla de las sendas de Dios. O sea, Dios propone una senda y tú eliges caminar sobre esa senda o no. No han resbalado mis pies, no han resbalado. O sea, ni una sola vez, rotundo. No han resbalado. Yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído. Otra vez esta idea de la confianza que tienen que Dios va a escuchar. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. En otras palabras, yo ya escuché tu palabra, ahora tú escucha mi palabra. Está esa confianza. Pero la confianza viene a la luz de esa verdad, de esa realidad. Dios escucha al justo. Él está atento a los oídos. Él tiene sus preferidos. El justo, que no somos nosotros. Ups. Son buenas noticias porque Dios escucha. Son malas noticias cuando no soy el justo al que Él escucha. Amén. Entonces, primer énfasis del texto, Dios atiende al clamor del justo. ¿Eso nos queda claro? Eso no hay duda, tiene sentido, tiene su lógica. Todo lo que se alinea a su carácter, a su persona, Dios está atento. Cuando uno de sus hijos camina sobre las sendas firmes de justicia que Dios propuso, a eso Dios le llama la atención. Cuando estoy en las sendas torcidas que yo mismo me propuse, las sendas del engaño, las sendas que no glorifican a Dios ni que se alinean a su carácter, muchas veces por eso nos preguntamos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no responde? Y dudamos de su bondad, y dudamos de su misericordia. Porque no hace sentido, por eso no escucha. Por eso hay dolor en nuestro corazón. Porque queremos burlarnos de Él. Queremos que nos escuche sin pagar el precio.
que hay que pagar para que Dios atienda a nuestro clamor. Jesús es el justo al que Dios sí escucha, iglesia. Esas son las buenas noticias de esta sección. Pero al mismo tiempo, también es parte de las buenas noticias, aunque va a sonar en un sentido negativo, al mismo tiempo fue ignorado cuando fue tratado como injusto. ¿Recuerdas las palabras de nuestro Señor? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La palabra es clara en que Cristo ha sido el único ser humano que ha caminado en las sendas de justicia de manera perfecta. La expectativa es que todo el tiempo tenga el oído de su Padre para escuchar su petición. Y en este caso Jesucristo nos da una ventana a un tiempo, a un punto en el tiempo en donde Él se sintió abandonado. Podríamos ponerlo en otras palabras, se sintió no escuchado. ¿Por qué? Porque era necesario. Porque se demandaba de su misión, la misión que Él vino a ejecutar en esta tierra. Porque si no sucedía eso, Dios no iba a abrir su oído a nadie más. Él no ignoró al Hijo porque encontró un tinte de injusticia en su corazón, sino porque cargó la injusticia de los corazones rotos que estaban hostiles a Dios. ¿Tiene sentido? En la economía de Dios, así es como Él da acceso al injusto y pone atención al clamor de los pecadores que somos nosotros. Amén. ¿Te alegras de esa verdad, iglesia? ¿Te daba respiro? ¿Estabas sintiendo como que la olla express? Y en tu mente, mi esperanza es que tu mente estaba, dame una esperanza, predicador. Háblame en un sentido en donde yo pueda tener aliento en medio de todo esto. Ese es el sentido. Amén. Vamos a continuar con la exposición del texto, el segundo subénfasis de este proceso que nos muestra esta oración, versículos 7 al 12. Vamos a leerlo juntos. Dice, muestra maravillosamente tu misericordia, oh Salvador de los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Han cerrado su insensible corazón, hablan arrogantemente con su boca. Ahora han cercado nuestros pasos, fijan sus ojos para echarnos por tierra, como león que ansía despedazar, como leoncillo que acecha en los escondites. En un día como hoy se celebra y se da un énfasis, más bien en un día como el viernes de esta semana, se da un énfasis en la muerte de Cristo. Y todos sabemos que la muerte de Cristo fue anunciada de diferentes formas, con imágenes de eventos, de instituciones como la del templo y el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento. Una de las más recordadas por el mundo evangélico y aún el mundo del judaísmo es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Me gusta más el término en inglés, the Passover, como pasar por encima, the Passover. Porque el mismo título ya te transmite algo. La Pascua así como que no, por lo menos a mí no mucho, me falta aprender más español. Pero the Passover es pasar por encima algo, como pasar por alto algo. Y básicamente eso es lo que se celebra en el Viernes Santo.
la Pascua judía, la celebración de independencia del judío de esa época que nos narra la historia de un pueblo esclavo, suprimido por sus verdugos, los egipcios, que ya están agotados, están tan suprimidos que ya no pueden más, viven al día, están limitados, no tienen libertad, no se pueden gozar. Pero llega Dios, empodera a un libertador, que es Moisés, le da instrucciones, si estás familiarizado con la historia, le da instrucciones. Primeramente va y él tiene que confrontar a Faraón. Vienen algunas plagas como para ver si Faraón entra en razón, pero esas plagas la única función o lo que logran es endurecer más el corazón de Faraón. Entonces Dios decide hacer la resolución final. Como que el cúmulo de todas esas plagas es para dar un énfasis a la plaga final, si lo podemos poner en esas palabras. En donde la ira de Dios no ha sido suficiente a lo largo de 10 plagas, voy a hacer el énfasis. Y la requisición es esta. Dios le dice a Moisés, maten un corderito, con la sangre que obtengan de ese corderito, póngala en el tindel, o sea, en el marco de la puerta de sus hogares. Y esa sangre va a ser la señal que les va a ayudar a escapar la ira de Dios. Porque yo voy a visitar la región, voy a visitar al pueblo de Egipto y yo voy a pasar por alto mi ira en los hogares de aquellos que hayan seguido mi palabra, que hayan creído en la instrucción. De forma que la historia lo sabemos, la consecuencia iba a ser que iba a morir el primogénito de cada hogar y los únicos primogénitos de las casas que no padecieron la ira, la muerte, fueron los judíos que tenían esa revelación, que pudieron escapar la ira de Dios. Los que tuvieron que sufrir las consecuencias de esa ira, ¿quiénes fueron? Los egipcios, que no creían en el Dios de Israel, y mucho menos en su palabra. De forma que eso fue una sombra de lo que había de venir. Que para escapar la ira, tenían que creer la palabra, tenían que creer en los medios que esa palabra les dio, que en este caso fue la sangre de un cordero, y que eso iba a ser el instrumento que iba a apaciguar la ira de Dios. No porque la ira fue apaciguada, sino porque un animalito la tomó en el lugar de los pecadores que vivían en esa casa. Una cita que estuve viendo mucho en las redes sociales en estas fechas era, y que me gustó, no sé quién sea el autor, pero decía que Dios no se fijó si había alguien justo y digno adentro de esa casa. Él no se fijó en eso. Él lo que tomó en cuenta y en lo que se fijó es en la sangre en la puerta de la casa. Eso fue lo que él tomó en cuenta para que la ira no cayera sobre ese hogar. Y esa es la sombra de lo que ahora Dios quiere mostrar de la revelación que nos ha dado por medio de su Hijo. Dios muestra, este es el segundo énfasis del texto esta mañana, Dios muestra misericordia al que se refugia a su diestra. Esa es una palabra que encontramos en esta sección, en estos versículos. Versículo 7 dice, muestra maravillosamente tu misericordia. ¿Te das cuenta de la expectativa que tiene? No está pidiendo por cualquier misericordia. Está hablando de una misericordia del tamaño maravilloso. Y yo me hago la pregunta, ¿no era suficientemente maravilloso lo que ya les había mostrado por medio de la liberación que tuvieron en Egipto? No, la anticipación del salmista es que había algo más que ofrecer, que esa misericordia no era suficiente, esa misericordia no revertía la maldición, esa misericordia no removía la hostilidad, no era suficiente. Necesitaba algo más. Por eso dice, me gusta el lenguaje, muéstrame maravillosamente tu misericordia. Luego en el 8 dice, ahí mismo dice, oh Salvador, habla de una necesidad de salvación.
oh Salvador, de los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. Pues hay una necesidad de salvación, una necesidad de encontrar un refugio en alguien que es más poderoso que nuestros problemas, más poderoso que nuestro propio pecado y que las consecuencias del pecado. Dice, guárdame. Otra vez esta misma idea de salvar, de refugiarte. Guárdame como a la niña de tus ojos. Qué lenguaje más tierno que encontramos en la palabra de Dios. Como a la niña de tus ojos. Se siente digno de ser guardado así, de ser conservado así. ¿Por qué? Porque es un justo. Así es como se ve. Y luego, como si ese no fuera suficiente ternura, dice, escóndeme a la sombra de tus alas. ¿Te das cuenta del lenguaje poético que encontramos en el texto? A la sombra de tus alas. Como dándonos esa imagen de una parvada de patos o de una familia de patos, donde has visto a la mamá pato, ¿cierto? Y viene con los patitos y apenas se le acerca a alguien, no importa si es una bestia del campo o un ser humano, ¿no? Se le acerca a esa familia de patitos y viene la mamá pato y se te avienta. No te la perdona, no importa si eres el león o un hombre que traiga un arma. Da su vida por esos patitos. Así es como pone a Dios, con ese corazón de resguardar, de dar su vida, de estar entregado por esa persona a la cual Él ve como un justo. Esas son palabras de amor, son lazos de amor que nos deja ver el texto. Dice, y luego habla ya del contraste de aquellos de los cuales Él quiere que sea protegido. Dice, de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. ¿Te suena un poco el lenguaje a algo, a un evento? Despojar, enemigos mortales que me rodean. ¿Te avienta al futuro algún suceso? Tal vez que inició de manera muy enfática en la celebración el viernes pasado. ¿De quién está hablando este texto? Obviamente David tenía su experiencia de sus enemigos que lo rodeaban, de los cuales él quería ser libertado. Pero aquí como que nos está empezando a mandar señales a un evento más trascendente. De aquellos que despojan las ropas de alguien, que fue despojado de sus ropas, que lo rodearon y se burlaron de él, que habían cerrado su insensible corazón, que hablan arrogantemente con su boca. ¿Te suena a algo que sucedió? ¿A algo que nuestro Salvador tuvo que experimentar? Gente arrogante, presunciosa, con una justicia propia y no humillados, con la expectativa de que Dios fuera su justicia, de que Cristo fuera su justicia, de que en el Mesías encontraran su justicia. Esos que son de corazón duro, insensible, que hablan arrogantemente con su boca, ahora han cerrado nuestros pasos, fijan sus ojos para echarnos por tierra. ¿Qué es ese lenguaje? Nos quieren ver muertos. Fijan sus ojos para echarnos por tierra. Somos el objetivo y la misión es matar. ¿Te suena? Aquel que fue puesto a muerte y muerte de cruz. Ahora han cercado nuestros pasos, fijan sus ojos para echarnos por tierra como león que ansía despedazar, como leoncillo que acecha en los escondites. Si recuerdas en los evangelios, ¿cuál era la actitud de la élite religiosa? ¿Era neutral hacia nuestro Señor? ¿Era no tan hostil? Era muy hostil. Tan hostil que los gritos se escuchaban, crucifícalo, crucifícalo, pero no encuentro culpa en él, crucifícalo. Pero, ¿qué les parece si mejor ya saben, la tradición, aquí sí hay un criminal, claro, evidentemente, Barrabás, ¿a quién quieren? Por favor, ya, hagamos la lógica de la situación. Danos a Barrabás, a ese crucifícalo. Corazones duros,
porque no entendían su más grande necesidad. No entendían que su más grande necesidad no era dejar de ser oprimidos por el pueblo romano. Que su más grande necesidad no era la prosperidad terrenal, sino lo que había dentro de sus corazones. Ese pecado que los esclaviza a pecar. Ese pecado que no permite que vivamos para Dios. Ese pecado que nos ata y del cual nos volvemos sus esclavos porque le amamos. No entendían que su más grande necesidad no era libertad de un pueblo imperial opresor, sino libertad de sus propios concupiscencias, de su pecado, de la muerte misma, que es la consecuencia del pecado. Ese es el enemigo más grande, el que nos despedaza, el del engañador, que es Satanás, que es el padre de la mentira, y que nos engaña y que nos vende la idea de que hay algo en esta vida que es más importante que buscar el rostro de Dios, que temer a Dios, que humillarnos ante su presencia, que buscar su gloria, que entregar nuestras vidas y nuestro propósito de vida a su voluntad, a sus planes, porque son mejores, porque en verdad satisfacen, porque en verdad ahí hay vida eterna. En verdad Él sí llena. El mundo, el engaño del pecado, el engaño de nuestros propios corazones es que nos satisfacemos muy fácilmente. Ayer yo les enseñaba en la devocional que teníamos los hombres, les ponía esta ilustración. Nosotros tenemos una perrita, algunos de ustedes la conocen, se llama Maple, es una beagle muy linda. Y algo que caracteriza a esa raza, habrá otras razas que son similar, pero por seguro esa, y nosotros podemos comprobar que eso es verdad, que son muy sociables, te quieren cerca, se sienten como de la familia, no se ven menos que uno de mis hijos, a ese nivel. Y como todo perrito le gusta comer y tenemos sus croquetas, sus snacks favoritos. Y se los compramos y de vez en cuando se los damos para que se ponga contento y nos mueva el rabo. Pero sucede que cuando vamos a salir, mi familia y yo entera, y nadie se queda en casa, y ella se da cuenta que no la vamos a llevar, y nosotros la queremos apaciguar y calmar su ansiedad, porque se pone en ansiedad y aún se deprime, como animalito que es, le queremos dar uno de sus snacks y adivina qué pasa, que de repente se le olvida todo y que la vamos a dejar y se pone contenta. Pues no es así. Agarra el snack de manera muy intencional, lo pone en su boca y luego lo avienta. ¿Sabes qué lenguaje me está mandando? Yo no quiero tu cochino snack. Yo te quiero a ti. Yo quiero que me lleves o que te quedes. Tu snack no se compara con tu presencia. Yo no quiero el snack, yo quiero a mi maestro, a mi amo. Un perrito entiende mejor a veces que nosotros entendemos a nuestra necesidad de Dios. Un perrito es más fiel de lo que nosotros muchas veces podemos ser con Dios. Un perrito entiende su más grande necesidad, la necesidad de la presencia de aquel que lo ama en verdad, que en verdad le llena, le satisface. Nosotros nos llenamos con el snack y nos quedamos contentos y pensamos que ahí se encuentra todo, que ahí está la felicidad, que ahí está la vida. Y ese es el engaño del pecado. Nos dejamos esclavizar por mentiras que nos creemos y que a veces nosotros mismos nos inventamos. Aprendamos algo de mi perrita Maple. Necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos refugiarnos en Él porque somos débiles. Porque en nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos de su gracia, de su refugio. Porque nosotros mismos nos hacemos daño.
La persona más peligrosa para tu caminar con Dios eres tú. ¿Sí sabías? Ni siquiera son los falsos maestros, con todo y que tienen su peligro y la Biblia nos advierte de ellos. Ni siquiera son los satánicos, otras doctrinas y corrientes falsas de este mundo. Es tu corazón engañoso que cree las mentiras de Satanás y que a veces tu propio corazón las fabrica y que te engaña de pensar que hay algo mejor que la presencia de Dios. Por eso necesitamos refugiarnos a su diestra, porque nos extraviamos fácilmente, somos prontos para extraviarnos. Necesitamos la gracia de Dios en cada momento, porque nuestro hábito es conformarnos con un snack y no buscar a Dios. Amén. Dios derramó su ira sobre el justo para no darle lo que le correspondía al injusto. Así es como nos mostró su misericordia. Dios derramó su ira sobre aquel que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento de abandono, él no fue tratado como uno que merecía el favor de Dios, sino como uno que llevó a los culpables para recibir la justa ira de Dios. Y es solamente cuando nos refugiamos en el sacrificio de Jesús, que Él llevó el castigo que yo merecía por mi pecado, porque yo estuve entretenido, idolatrando el snack y no contemplando la gloria de Dios. Cuando me refugio en Él, que en verdad puedo tener una esperanza de que la misericordia de Dios es mi más grande necesidad. Colosenses 3:3 lo pone en estas palabras. Dice: porque ustedes han muerto, hablando de los que en verdad han creído esta salvación, este tipo de rescate. Dice: porque ustedes han muerto. Los que en verdad creen que en esta maravillosa misericordia, les dice: ustedes ya han muerto, si en verdad han creído, si su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Te das cuenta de la similitud del lenguaje? Cúbreme, guárdame como la niña de tus ojos, cúbreme con tus alas, escóndeme. No hay mejor lugar para escondernos del juicio divino que el juicio que ya cayó sobre aquel que Dios propuso para llevar la ira, para que no cayera en ti o en mí. Y en eso nos mostró su amor. Dios no podía pasar por alto su ira. Él tenía que derramar su ira, así como lo mostró con los egipcios, así como lo mostró en los rituales del sacrificio de borregos y de palomas en el templo. Así culminó en el verdadero sacrificio que tú y yo necesitábamos. Se demandaba satisfacer la ira de Dios. Y Dios lo propuso, Él lo hizo y Él tomó el castigo. ¿Cómo? En la persona de Jesús, para que tú y yo escapáramos la ira de Dios. Amén. Es así como Dios mostró su misericordia, iglesia. Ese es, haciendo énfasis a las palabras del versículo 7, esa es la maravillosa misericordia de la cual habla este salmo. No hay misericordia más grande que esta, tenemos que aclarar. Muchas veces oramos: Dios, muéstrame tu misericordia. Él nos dice: ya te la mostré. ¿De qué estás hablando? Dios, muéstrame más de tu amor. No hay más que mostrar. Ya te lo di. Más bien contempla el amor. Llénate de ese amor. No hay más que revelar. No tengo más para dar porque ya lo di todo. ¿Lo crees? Que merecías la ira y que Cristo la llevó en tu lugar. ¿Entiendes tu necesidad de esa misericordia? Versículos 13 y 14. Levántate, oh Señor, sal a su encuentro, derríbalo con tu espada, libra de mi alma, con tu espada libra mi alma del impío, líbrame de los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo, cuya herencia está en esta vida, cuyo vientre llenas de tu tesoro, se llenan de hijos y dejan
y dejan lo que les abunda a sus pequeños. ¿Qué está clamando el justo? La justicia de Dios. Él está pidiendo justicia. En la cruz Cristo fue retado a bajar de la cruz, no sé si recuerdas, en las burlas, en la mofa, a ser librado de su condena y ayudarse a sí mismo así como ayudó a otros. Aquellos que lanzaron ese reto, iglesia, no podían entender que si Jesús hacía eso, el hombre seguía cautivo a su más grande enemigo, la esclavitud a su pecado y a la muerte misma, sujeto a la muerte. Ellos no entendían que para que pudieran escapar la espada, usando un poco el lenguaje del texto, cuando nos dice, con tu espada libra mi alma del impío, para que pudieran escapar de la espada de la ira de Dios, alguien tenía que recibirla en su lugar. Y el único calificado para llevar esa condena era Jesús. Él era el único con el perfil. Él era el cordero inmolado, como nos decía Juan el Bautista, que quita los pecados del mundo. Él es nuestra Pascua. Es su sangre la que cuenta para escapar la ira de Dios. De forma que este es el tercer énfasis. Dios da libertad a sus justos con poder. ¿Cómo eso de con poder? Ve el lenguaje, levántate, oh Señor, sal a su encuentro, derríbalo. La palabra en Colosenses, en capítulo 3, nos dice que Dios avergonzó a las potestades celestiales cuando machacó a su Hijo en esa cruz. Pero se extiende a la verdad de lo que leímos hace un momento previo a la oración. Se extiende y la victoria y la culminación de la consumación del plan de salvación no es necesaria. Empieza en la muerte de Cristo, pero termina con la resurrección. Y es ahí donde Dios firma el documento de victoria sobre el enemigo, sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte misma. Dios se levanta, sí. Primeramente, ¿cómo se levanta? En donde hay esperanza, en la salvación, en la resurrección misma. Dios se levantó. Él derrotó, Él vino a revertir la maldición. 3 días fue el máximo que la muerte lo pudo contener. Al tercer día Él resucitó. Dios se levantó con poder. Pero también Él trajo la espada. Y lo vemos plasmada en la cruz. Lo vemos plasmada en el trato del Hijo. El tipo de muerte que recibió, tan vergonzosa, que era preparada para los peores criminales. Ni siquiera el ciudadano romano podía experimentar eso, por muy malo que fuera, porque era tan vergonzosa. Pero desde la perspectiva de Dios, tan necesaria, porque así es como Él nos quiere mostrar que Él odia el pecado en nuestras vidas. Dios da libertad a sus justos con poder. Él ya se levantó para juzgar y se levantó de entre los muertos. La pregunta es, si tú crees esa verdad, si encuentras ahí tu esperanza. La palabra nos enseña que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Jesús con poder trajo libertad a los cautivos, llevando la muerte, resucitando al tercer día. Con poder se levantó para coronarse como rey y demostrar en verdad que Él era el autor de la vida y que Él vino a abolir la muerte, a revertir la maldición. ¿Para qué? Para que, usando un poco el lenguaje del texto, para que nuestra herencia no estuviera en esta vida, sino en la venidera. Si en verdad hemos creído, si en verdad hemos recibido la misericordia que Dios derrama sobre los pecadores por medio de la intercesión de Jesús. Iglesia, en el texto, nosotros no somos el justo, somos el impío que necesita ser condenado en esta sección del texto. Somos los que necesitamos ser derribados. Pero es Cristo el que toma nuestro lugar, aquel con la autoridad de vengar y juzgar, tomando la silla de los culpables para que los culpables puedan ser librados de la condena eterna.
¿Ha obrado ese poder en tu vida? ¿Vives bajo la libertad que trajo el Hijo? ¿O aún vives esclavo a tu pecado y en peligro de ser condenado? Tenemos que dejar en claro que la ira de Dios está sobre todo pecador. Pero la ira que cae sobre todo pecador la ha llevado el Hijo, si en verdad has creído. ¿Es el Hijo tu Pascua? ¿O la ira de Dios sigue sobre tu cabeza? Como una bomba de tiempo lista para explotar en el día del juicio, donde Dios desatará la ira que corresponde a todo aquel que no fue librado por su Hijo de la ira venidera. De forma que si en verdad has creído, si en verdad en Cristo se encuentra tu justicia, entonces hay descanso en tu alma, amén. Un descanso que te va a llevar a contemplar a Dios. Como veremos en el último pasaje, versículo 15. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu semblante. Énfasis en la palabra contemplar. Este es el último énfasis del texto y vamos a acabar. El justo descansa en contemplación a Dios. Nadie puede contemplar el rostro de Dios si no posee la justicia de Jesús. La justicia que viene por medio de la fe en Él. Es cuando en verdad me he rendido. Escucha mi clamor, ahora puedo contemplar el rostro de Dios en la persona de Jesús. Es cuando Cristo es lo más preciado y lo que en verdad me importa en esta vida, que voy a despertar y voy a querer saciarme en contemplación a la persona de Jesús. Voy a querer que los que me rodean busquen contemplar a mi Jesús, pero solo cuando he confiado en Jesús. Mi carga por los demás que ahora me rodean va a hacer que sus almas contemplen a Jesús. Y no necesariamente que les vaya bien en esta vida, sino que les vaya bien con Dios, en contemplación a Jesús. Mi práctica de contemplar a Cristo me va a convertir en una persona que se parece más a Cristo, y eso va a impactar mi vida y la de los que me rodean. Dios me va a usar como un instrumento de contagio y redención para que otros conozcan a Jesús. ¿Ese eres tú? O poniéndonos en el lenguaje ya para acabar de 2 de Corintios 3:18, dice: pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Te das cuenta? Cuando yo contemplo algo, eventualmente, conforme pasa el tiempo, me convierto en ese algo que contemplo. Y si lo que contemplo es el pecado, eso se va a acentuar en mi carácter y en mi persona. Si lo que contemplo es Dios, Cristo, mi Redentor, mi Señor, mi carácter va a empezar a tomar la forma de ese Salvador. Si tu justicia está en el Hijo, ahora tus oraciones son escuchadas por Dios. Ese es el contraste del texto, esa es la declaración final. Ahora, el injusto puede ser escuchado. ¿Por qué? Porque mi justicia no es la mía, es la del Hijo. Porque en verdad he creído. Ahora tus oraciones son escuchadas por Dios, porque Él te da el trato de un justo por los méritos de Jesús ahora. Ahora la misericordia que Dios quiere derramar sobre los pecadores también la derrama por medio de tu intercesión sobre los demás. Porque Él te ve como un justo, y Dios solo escucha las oraciones de los justos, si en verdad has creído. Aquellos que le temen y que hacen su voluntad, que obedecen los mandamientos de su Hijo. Iglesia, la oración del justo desborda la misericordia de Dios. ¿Ya la has recibido? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Padre, gracias, porque el único justo eres tú. Y gracias porque en tu amor y misericordia nos entregaste tu justicia. Gracias porque enviaste al justo para morir por el injusto, para que el injusto tuviera acceso a Dios. Gracias porque la cortina del templo se rompió. Gracias porque Cristo resucitó. Gracias porque Él es nuestro abogado. Él intercede a tu diestra. Gracias porque por sus méritos ahora tú nos escuchas.
y nos has declarado justos cuando en verdad hemos creído. Y ahora escuchas el clamor de un pueblo al que tú has llamado tus hijos, la niña de tus ojos, tu tesoro preciado. ¿Por qué? No porque haya una justicia personal, sino por la justicia que se nos atribuye cuando en verdad hemos creído. La justicia del Hijo que nos es tomada en cuenta cuando entendemos nuestra más grande necesidad. De una maravillosa misericordia que sobrepasa cualquier obra de justicia que nosotros podamos hacer con nuestras manos teñidas de pecado, Señor. Gracias porque Cristo es suficiente, porque su sacrificio es suficiente, porque el que murió en esa cruz mencionó esta frase, tetelestai, consumado es, terminado es, no hay nada que agregar. Gracias porque no dejaste en nuestras manos tener que agregar nada a la justificación que Cristo nos da por medio de su sacrificio en esa cruz. Gracias porque su justicia ahora nos pertenece y por eso tenemos la confianza de que tú nos escuchas ahora. Y que cuando merecíamos la ira y la muerte y la hostilidad, tú nos has dado el amor, la reconciliación, el perdón de pecados si en verdad hemos creído. Padre, yo ruego para que si esta mañana alguien aquí que entendió los argumentos, que entendió la veracidad de tu palabra, pero que aún no ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador, que este sea el día de su salvación. Que venga la gracia, que venga la reconciliación, que clame por misericordia y que sea Cristo su intercesor. Que venga a ti no en sus méritos, no en sus fuerzas, no en su propia justicia, sino en los méritos y la justicia del Hijo que derrama tu bendición, que derrama tu misericordia y la cual tú ya estás atento a querer derramar para todo aquel que se humilla en verdad, que reconoce su más grande necesidad. Padre, yo ruego para que este domingo de resurrección sea el domingo de la salvación de muchos de los que escuchan tu palabra. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.